Si eres un fabricante, un diseñador, un estudiante, un comprador de máquinas y quieres saber cómo ahorrar costos cuando diseñas una, quédate hasta el final del video, te vamos a dar las claves de dónde debes enfocarte para conseguir este objetivo. Mi nombre es Carlos Ochoa, de la empresa J2MEC. Si te gusta esta clase de contenido, te invito a que te suscribas a este canal para poder saber que deseas más contenido de este tipo. Bien, empecemos. En primer lugar, cuando pensamos en ahorrar costos en esta actividad de diseño e ingeniería, típicamente hay 3 o 4 cosas que le vienen a la mente a la mayoría de personas. Y lo escuchamos muy a menudo. Lo primero que la gente piensa es que tiene que ahorrar en el software que está usando, en los programas que está utilizando. Sabemos que hay programas de modelado 3D, de diseño mecánico que son costosos. De hecho, algunos son muy costosos, los más populares sobre todo. Entonces, la primera idea que tienen las personas es: usemos un software barato, bajemos el costo a lo mínimo que podamos, ¿sí? Y eso puede ser una buena alternativa dependiendo de si el equipo es grande y los costos de licencia son elevados. Eso podría ser una variante en algunas empresas, pero no es la regla por lo general. Una segunda idea que suelen ser muy difundida, que muchos suelen recurrir, es a la reducción de personal. Hay gente que le encanta hacer esto. Simplemente reducir el equipo. Tener menos gente diseñando, menos sueldos, por supuesto. Es una forma, no es recomendable realmente, vamos a ver por qué más adelante, pero es algo que se le ocurre a mucha gente también, lo hemos visto en muchas ocasiones. Una tercera cosa que suele pensar es contratar personal inexperto. ¿Qué significa? Personas obviamente con menos calificaciones profesionales a las que se les pueda pagar menos, nuevamente. La idea es reducir los costos en el diseño. Sabemos que esto, bueno, vamos a ver más adelante si eso es buena o mala idea, van a verlo ustedes mismos. Y una última opción es simplemente no diseñar y solo fabricar. Esto por lejos es la peor de las opciones y van a ver justamente por qué más adelante. Entonces, para ilustrarles el por qué todo esto tiene que ver con el ahorro y por qué tendríamos que enfocarnos de manera diferente a estas ideas iniciales, les voy a contar un poco una historia. Esto está muy bien documentado, ¿sí? Esto está sustentado en muchos estudios. Les cuento un poco la historia de una empresa que ustedes a lo mejor conocen, se llama Xerox. Es una empresa que fabrica fotocopiadoras, impresoras en algunos casos, ¿no? Tiene muchas décadas en el mercado. De hecho, en los años 80, ellos empezaron a hacer un estudio. Empezaron a notar que sus máquinas eran más costosas respecto a las máquinas de las competencias. Xerox fabricaba fotocopiadoras. Específicamente las máquinas que tenían una función similar que venían de Japón podían costar hasta un 50% menos que las máquinas de Xerox fabricadas en Estados Unidos. Entonces ellos empezaron a hacer un estudio. El estudio que elaboró Xerox se basaba en analizar las partes individuales de las máquinas, piezas individuales una a una, comparando las que ellos hacían en Estados Unidos contra las que se hacían en Japón. Y el resultado de esto fue bastante interesante y muy revelador para lo que vamos a ver el día de hoy. En la gráfica pueden ver los costos. Básicamente la mitad del costo que tenían en Estados Unidos es lo que podían conseguir en Japón, 50%. Entonces, ¿de dónde venía el ahorro que estaban consiguiendo estos otros fabricantes? El 10% de este ahorro, ¿sí?, provenía de los materiales más baratos. No necesariamente quiere decir que sean de menor calidad, simplemente que en Japón estos materiales eran más económicos, ¿sí? Ese es solo el 10%. Luego encontraron que el 15% se debía a los métodos de producción. ¿Qué quiere decir? Bueno, en la década de los 70, incluso antes, como algunos de ustedes sabrán, en Japón empezó a surgir una tendencia por ordenar mucho los procesos de fabricación. Recordarán de repente a Toyota con sus metodologías para mejorar
la producción. Precisamente la palabra mejora continua se desarrolló en estas décadas. Entonces es normal que eso se haya visto reflejado también en los costos de producción de aquella época. Pero eso solamente representaba el 15%. Todavía faltaba el 25% restante. La investigación que hizo Xerox arrojó que ese 25%, que era la mitad del ahorro que estaban consiguiendo sus pares en Japón, se debía al diseño de las partes en sí mismas. ¿Qué quiere decir? Que desde la concepción de las piezas, desde cómo las habían planteado, imaginado, cómo se encargaban a fabricación, se habían contemplado ciertos criterios, ciertos detalles que hacían que las piezas fueran más baratas de fabricar. Es decir, las decisiones de diseño estaban impactando en el costo final de cada pieza individual de las máquinas. Entonces, eso nos lleva a la siguiente reflexión. ¿Cuándo es que ocurren los mayores costos en el proceso de diseñar una máquina? Esta gráfica está elaborada por un autor bastante conocido en el medio, es David Ullman. En esta gráfica vamos a poder ver tiempo versus el porcentaje de costo de producción. Vamos a establecer ciertas etapas. Hablando estrictamente del proceso de diseño, no de las etapas previas al diseño, preliminares, podemos reconocer la primera, la definición de las especificaciones. Repito, hay más etapas antes, pero para fines de esto empezamos evaluando esto. Luego está el diseño conceptual, la siguiente etapa. Y posteriormente ya el diseño, el desarrollo del producto en sí mismo, a lo largo del tiempo. Lo primero que se observa es que existe esta primera curva del costo comprometido. ¿Qué significa? El costo comprometido es el costo que nos estamos planificando a hacer. Entonces, en las primeras etapas, cuando hablamos del desarrollo de especificaciones técnicas, estamos empezando a definir la forma que tendrá nuestra máquina, nuestro producto, digámosle así. Y en esos momentos es que estamos creando de manera directa un compromiso de adquisición. Pongamos un ejemplo muy simple. Si queremos transportar un material granular dentro de una planta, supongamos esto, ¿no? Entonces necesitamos crear un sistema de transporte. Material granular, digamos que sea cebada o arroz, alguna clase de grano, digamos de alimento. Entonces hay muchas formas de hacerlo. Podemos pensar en un transporte neumático, es decir, transportarlo suspendido en una corriente de aire dentro de un ducto. Se suele hacer eso. Podríamos pensar también en un sistema de tornillos que simplemente empujen el material en cierta dirección, o de fajas transportadoras, en fin, caquilones. Podríamos elegir múltiples formas de conseguir este sistema, pero cada una de esas formas va a tener una consecuencia y un impacto en el presupuesto. Si estamos diciendo que vamos a usar un sistema de transporte neumático, por ejemplo, entonces estaremos empezando a seleccionar algunos motores, fajas de transmisión, ventiladores, etc. Entonces eso va a tener un impacto en el costo. Lo estamos definiendo desde la especificación técnica, ¿sí? Luego, en la etapa de diseño conceptual, cuando ya estemos dándole una forma más completa al diseño, lo que vamos a conseguir es decir, bien, necesitamos un ventilador de tales características, de tales dimensiones, estamos empezando a seleccionar componentes. Nos estamos comprometiendo desde la ingeniería, desde el diseño, a decir, tendremos que comprar a futuro un ventilador de estas características, ¿sí? No es que lo estemos comprando, apenas estamos desarrollando el producto, estamos de repente haciendo conceptos, evaluando los cálculos, pero ya estamos predisponiéndonos a decir, mira, necesitamos un proveedor de estas clases de productos o de equipos. Estamos planificando un gasto, ¿bien? Luego, cuando llega la etapa de diseño de producto, obviamente, entonces en ese momento ya empezamos a adquirir equipos, etcétera, ¿no? Para nuestros fines. Entonces, aquí surge la siguiente curva, que es la del costo incurrido. Es realmente lo que estamos gastando en este momento. No lo que planifico gastar, sino lo que estoy gastando realmente. Bien. Entonces, fíjense, el costo comprometido es muy alto al principio, crece muy rápidamente. El costo incurrido crece muy despacio. Es decir, en las primeras etapas de desarrollo de especificaciones, en las etapas de diseño conceptual, el costo incurrido es muy bajo. Estamos gastando muy poco.
porque solo estamos invirtiendo horas de personas, básicamente. No estamos comprando equipos, no estamos moviendo maquinaria, no estamos transportando material por una planta, ¿sí? Solo estamos pensando. Estamos las personas todos sentadas, trabajando, pensando. Entonces, el costo que estamos incurriendo es relativamente bajo comparado con el costo del producto final. Pero las decisiones que se toman en esa etapa tienen un impacto muy grande en lo que va a ser el costo al final del proceso de diseño. Entonces, esto es algo muy importante que entender. Y lo voy a explicar nuevamente. En las primeras etapas, cuando empezamos en la curva, estamos gastando poco. El dinero que está saliendo de la empresa es relativamente pequeño, ¿sí? Son pequeñas cantidades, ¿sí? Porque solo estamos trabajando en diseño. Pero esas decisiones que tomamos en esta etapa comprometen una gran cantidad del presupuesto. Estamos planificando comprar ventiladores, estamos planificando comprar material, ¿de acuerdo? Entonces, gastamos poco, pero planificamos un gasto mayor a futuro. Luego, cuando avanza el tiempo, en otras etapas, cuando ya estamos terminando el diseño y fabricando el producto, empezamos a incurrir en más gastos. Compramos material, movilizamos materiales por la planta, etcétera, ¿no? Transformamos esos materiales y estamos alcanzando poco a poco el costo comprometido, hasta que finalmente alcanzamos el 100%. Entonces, la pregunta aquí surge, ¿dónde está el punto donde debemos empezar o donde tenemos la mayor posibilidad de ahorrar más? La pregunta no es necesariamente cómo reduzco la planilla de mi empresa, o cómo pago menos, o cómo reduzco el costo de licencias. Porque los gastos que tenemos para la fabricación de un producto normalmente no se dan en la etapa de diseño, se dan en la etapa de producción, ¿sí? Pero en la etapa de diseño podemos empezar a cambiar esto. Lo explico mejor con esta curva. Esta curva representa nuestra capacidad de reducir costos. Al principio, la capacidad que tenemos para reducir costos es altísima, porque estamos definiendo todo desde una idea, desde un concepto, desde solo una concepción intelectual, solo es una idea. En ese momento podemos cambiar las cosas e impactar de manera muy grande en lo que será el costo final del producto. A medida que avance el tiempo y tomemos más decisiones, nuestra capacidad de reducir los costos se va reduciendo considerablemente, hasta reducirse prácticamente a cero a medida que avance el tiempo. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿cuál es el momento en que debo yo preocuparme por ahorrar los costos? Es justamente en la etapa de diseño. Es cuando estamos en esta etapa preliminar, cuando tomamos la cantidad de decisiones más grande en el impacto del costo. Aproximadamente esto llega a ser un 75%. Es decir, cuando estamos terminando solo la etapa de diseño conceptual, ya hemos comprometido aproximadamente el 75% del costo de lo que será el producto final. Estamos impactando fuertemente. Después de esa etapa solo podemos trabajar en reducir el 25%. Y no vamos a llegar a ese 25% porque hay otros gastos que hay que hacer. Entonces, ¿cómo reduzco costos en el diseño de máquinas? La respuesta, aunque parezca absurda, es diseñando máquinas. Cuando las empresas o las personas o los equipos reducen el tiempo que le dedican al diseño realmente, lo que están haciendo básicamente es tomar decisiones de menor calidad e impactando de una manera más alta en su presupuesto. Porque hay que hacer retrabajos cuando algo sale mal, hay que volver a fabricar piezas porque hay problemas en el ensamble, porque encontramos problemas a la mitad de la producción. Y esos costos son mucho más elevados que si nos tomamos el tiempo durante el proceso de diseño de planificar las cosas adecuadamente. Entonces la conclusión de esto es, ¿queremos ahorrar en el diseño de máquinas? Bueno, entonces hagamos un buen diseño de máquinas para no tener que enfrentar piezas rechazadas o productos rechazados, que es algo mucho peor, que impactan no solamente en el desempeño de un área de fabricación, sino en la imagen de una empresa completa. Es muy común que hayan errores de diseño porque no nos hemos tomado el tiempo de diseñar. Así que bueno, esto es lo que teníamos que explicarles el día de hoy. Espero que haya sido de mucha utilidad para ustedes. Si les gusta repetir esta clase de contenidos, por favor háganoslo saber poniéndole un like a este video para poder hacer más contenido. Idealmente es semanalmente al respecto. Así que nos esperamos en el próximo video de diseño de máquinas.